Muchísimas gracias, Joaquín. Has ilustrado perfectamente el lema de estas jornadas, que es del vacío interno hacia la conciencia espiritual. Ha sido excelente tu estudio y tu presentación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la segunda ponente. Ella también es miembro de la Junta Directiva del Centro Espírita León Denis. Es Keila Campos, graduada en Pedagogía y fue profesora de Educación Infantil en Brasil. Trabajó durante 15 años en el movimiento de juventud espírita en su país de origen, en Brasil. Trabajadora y estudiante de la doctrina espírita, una excelente amiga, una excelente compañera, y ella nos va a hablar de los recursos inagotables del alma. Adelante, Keila. Bueno, me gustaría primero agradecer la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, la invitación del grupo, ¿no?, de las chicas que hacen este evento posible. Y cuando me indicaron el título, yo también me quedé ahí pensando un tiempo cómo podría hablar de los recursos inagotables del alma, pero para aquellas personas que no tienen el conocimiento del espiritismo, de una forma más simple, ¿no? Para que llegue a esas personas que ni siquiera muchas tienen, que son adeptas a algún tipo de religión o alguna filosofía, pero para que llegue hacia ellas los recursos que todos tenemos a nuestro alcance. Bueno, es importante empezar entonces con la siguiente reflexión. Los dolores, los dramas, las dificultades no empiezan grande, ¿verdad? Para que una persona llegue al nivel máximo de desesperación hasta el punto de acabar con su vida, es porque muchas veces ha aguantado el dolor durante mucho tiempo. Y ese dolor ha empezado pequeño, pero fue creciendo y creciendo hasta llegar a un punto que la persona ya no aguanta más, ya no sabe qué hacer, solo quiere acabar con el dolor. Y ese es otro punto importante, yo diría importantísimo, que recordar. La persona que se suicida en realidad no quiere morir, quiere vivir, quiere ser feliz, pero no ve salida a ese sufrimiento, ¿no? Y lo que quiere es acabar con él. Y cuando se llega a ese punto, en muchos casos, por más que intentemos ayudar, puede que no lleguemos a tiempo. Pero antes de llegar a eso, se puede notar, ¿no?, las señales de cuando uno no está bien. Y es principalmente ahí donde hay que actuar. Todos nosotros hemos pasado alguna vez en nuestra vida por un momento difícil, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y a pesar de hablar poco sobre eso, ¿no?, muchos de nosotros también hemos pasado por la depresión, o por lo menos conocemos o hemos conocido a alguien que ha pasado por eso, ¿no? Lo que pasa es que nos da vergüenza, ¿no?, de hablar sobre este tema, no solo de la depresión en sí, pero de la tristeza, de la falta de ganas, de lo perdido que nos encontramos en determinadas situaciones y no sabemos cómo salir de ellas. No se habla mucho de eso en la familia, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en la sociedad. Pero, como el propio nombre de esa conferencia nos indica, nosotros podemos tener acceso a algunos recursos, a algunas herramientas
que están dentro de nosotros mismos y que nos pueden ayudar a librar las batallas de la vida, ¿no? A comprender la propia vida, a comprendernos a nosotros mismos y así ser más felices. Bueno, cómo no, vamos a empezar por el autoconocimiento. San Agustín habla muchísimo sobre eso en el libro de los Espíritus, ¿verdad? El autoconocimiento puede parecer algo complicado porque es difícil mirar hacia adentro, ¿no? Pero la verdad es que cuando se empieza a practicarlo, se vuelve poco a poco muy placentero. Y eso nos ayudará en muchos momentos de la vida, porque si me conozco, sé lo que me hiere y cómo puedo evitarlo. Si me conozco, sé cuáles son mis puntos débiles y mis puntos fuertes. Sé lo que tengo que hacer para trascender y mejorar. Y sé lo que realmente me hace feliz. Esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que nos llena de alegría, pero que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Que ya no damos tanto valor. Pero entonces, ¿cómo practicar el autoconocimiento? Porque hablamos mucho de autoconocimiento, pero ¿cómo practicarlo, no? ¿Por dónde empezar? Aquí os dejo algunos tips que pueden ayudar y mucho en esa práctica. Bueno, Joaquín ha mencionado en su conferencia, cuando yo estaba haciendo esta conferencia, después de terminada, pensé, buah, no sé si llego a expresar, ¿no? a mostrar el mensaje que quiero. Pero en algunos puntos de la conferencia de Joaquín he visto muchísimas cosas que están aquí, ¿no? Que es la espiritualidad, seguro, ya sabemos. Bueno, entonces, hacer uso de la escritura puede ser de gran ayuda, principalmente si estamos pasando por algún momento o alguna situación difícil, porque todos nosotros cargamos una mochila, ¿no? Una mochila llena de experiencias, llena de cosas, llena de sentimientos, de emociones. Nuestro subconsciente es como, imaginemos, ¿no? Es como un mar lleno de esas experiencias y esas emociones que hemos vivido, ¿no? Que hemos vivido y muchas veces están guardadas allí, ¿no? Como en el fondo del mar. Entonces, escribir puede ser al mismo tiempo revelador, porque nos ayuda a comprender la raíz de las cosas. A ver, ¿por qué me siento así ahora? ¿Por qué eso me ha molestado tanto? ¿Qué es lo que tengo que aprender con eso, con esa situación, con ese dolor? ¿Qué es lo que necesito mejorar, trabajar en mí para que no sufra tanto? ¿O qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué quiero para mi vida? Podemos hacer uso de la escritura, y aquí voy a decir una palabra un poco fea, pero yo creo que expresa realmente la idea de la escritura, que es, entre comillas, vomitar esos sentimientos que guardamos aquí dentro, ¿no? Y que queremos poner para afuera, pero que no tenemos coraje de decir en voz alta, o muchas veces no tenemos con quién hablar, porque cuando escribimos, desahogamos. Y al escribir podemos ver las cosas más claras y muchas veces hasta encontrar las soluciones para nuestros problemas. Escribir puede ser una terapia, ¿sí? Y puede, claro, y mejor si puedes contar con la ayuda de un profesional, ¿no? O sea,
de una ayuda psicológica profesional, mejor todavía. Incluso es una de las herramientas que los psicólogos, que los terapeutas indican, ¿no? Para las personas que están pasando por una situación difícil, escribir. Hasta hay una expresión muy conocida, ¿no? En este medio que llaman el cuaderno terapéutico, o sea, elige un cuaderno y empieza a poner ahí todos sus sentimientos, todas tus emociones, tus dudas, tus miedos, ¿no? Es una herramienta importante y de gran ayuda para el autoconocimiento y la transformación, porque también cuando escribimos o cuando hablamos en voz alta sobre algún problema, ya estamos reflexionando sobre este problema y hasta podemos encontrar la solución. Antes de esa diapositiva, lo que quería, otro tip importante, escuchar a sí mismo. Bueno, mucho se habla sobre escuchar al otro, ¿no? Que escuchar es una virtud y que necesitamos practicar la escucha activa y sin ningún tipo de juicio, ¿no? Si queremos servir de apoyo, si queremos ayudar a alguien, si queremos tener empatía por el otro. Pero ¿qué pasa cuando nos toca a nosotros? ¿No? Pues lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que escucharse a sí mismo, prestar atención sin juicio, sin tabúes, escuchar mis pensamientos, mis sentimientos, sensaciones, emociones, entender quién realmente soy, qué realmente siento. Eso es importante también, ¿no? Para conocerse a sí mismo. Y aquí, otra cosa importante, que no damos mucho valor, ¿eh? Nosotros vivimos a veces algunas situaciones que nos traen algún tipo de molestia, disgusto, por el simple hecho de no saber decir no. Hay una frase que dice que cuando tú no sabes decir no, tu sí no significa nada. Muchas veces nuestro no va encargado de expectativas, ¿no? De carencias, de miedos, y decir sí puede significar fuerza, amabilidad, generosidad, dependiendo, ¿no? Del condicionamiento en que fuimos creados. Entonces, es súper importante tener la sabiduría para decir sí y decir no. Por eso el autoconocimiento es importante, para que podamos entender el significado y quizás el impacto que el no o el sí puede tener en nuestra vida. Si va de acuerdo con lo que realmente somos o queremos. Decir no es aprender a poner límites en las situaciones, ¿no? Para que podamos sentirnos seguros, confortables, tranquilos, ya sea, ¿no? En una situación, en una relación, de la relación que sea, una relación abusiva, una relación familiar, amorosa, en las amistades, en el trabajo, poner límites en las situaciones que van en contra de mis principios, de mis valores, ¿no? Poner límites a lo que considero injusto, a lo que me perjudica. Y solo podemos conseguir eso, pues, conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Para saber lo que es relevante o no en nuestras vidas. Este punto también ha mencionado Joaquín en su conferencia y es muy importante. La apertura de mente. Salir de nuestra zona de confort, ¿no? Hablar con personas que piensan diferente de nosotros, entender que nuestros pensamientos, nuestras experiencias todavía son limitados, porque tenemos muchísimo que aprender todavía, ¿no? Tener la mente abierta nos permite acercarnos a otras verdades sin preconceptos y eso nos ayuda a madurar. Entender que el otro
también carga una mochila, ¿no?, llena de experiencias, y que yo puedo aprender con su historia de vida. Eso me permite practicar también la humildad. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre, ¿no?, toda la vida. Entender que yo soy todavía una persona limitada, que no sé todo, pero que estoy en proceso de desarrollo, ¿no?, de aprendizaje, porque muchos potenciales sí que tengo como espíritu inmortal que soy. Tengo muchísimos potenciales que desarrollar todavía, ¿no? Eso me hace ser humilde también para pasar por los desafíos que la vida me impone. Me hace ser humilde para aprender con el dolor, ¿no? Y comprender que puedo dejar de sufrir, porque como ya sabemos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El silencio. Bueno, yo diría que también la observación o la autoobservación, ¿no?, son esenciales para ese proceso de autoconocimiento. Porque cuando nosotros estamos en medio de mucho ruido, y no solo el ruido de fuera, pero también el ruido de dentro, ¿no?, el ruido mental, es difícil escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Es difícil observarse a sí mismo y observar también lo que hay fuera de nosotros, ¿no? El silencio es fundamental para conectarse con uno mismo y también con la espiritualidad, ¿no? Para calmarse, para centrarse, para elevar el pensamiento y el corazón, para quererse. Nosotros no estamos muy acostumbrados a estar solos, ¿no? La soledad nos asusta un poco, pero esta soledad es muy importante para practicar el autoconocimiento, para conectar también muchas veces con nuestra fe, ¿no? Para conectarnos con Dios y con la espiritualidad. Y aquí vamos a entrar en otro punto importante y que también estudiamos muchísimo en el espiritismo, ¿no?, que es el poder del pensamiento. Bueno, como todos ya sabemos, ¿no?, el pensamiento tiene un poder grandioso, ¿no? Todo lo que pensamos, nosotros plasmamos, hacemos realidad, ¿no? Pero en este punto no quiero traer ninguna referencia bibliográfica y sí enseñaros una pesquisa que habla justamente sobre eso, el poder del pensamiento, de las palabras y de los sentimientos. Es muy posible que muchos de vosotros ya conozcáis lo que voy a traer aquí, pero creo que aún así es importante para entender la amplitud del poder que llevamos dentro. Masaru Emoto fue un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependería de si las palabras o pensamientos sean positivos o negativos. Ese hecho todavía no está científicamente comprobado, pero creo que vale la pena hablar y reflexionar sobre ello, ya que sabemos la capacidad y el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras. Aquí hay una foto de este experimento, ¿no? Se hicieron muchísimas fotos con muchísimas palabras diferentes, con músicas diferentes, pero aquí se puede tener una idea, ¿no? En las primeras fotos son sentimientos y palabras feas, ¿no? En la primera sería como malo, maldad.
Si podéis ver, no hay una forma ahí, no hay un cristal, ¿no? La agua se queda un poco difusa, un poco sin forma. La segunda es un insulto, idiota, gilipollas. Y la tercera, me das asco. Y aquí en la parte de abajo podemos ver estos cristales tan bonitos, ¿no? En la primera se sacó una foto donde se decía la palabra gracias. En la segunda, amor y gratitud. Y en la tercera, armonía. Y quiero poneros aquí un vídeo muy cortito que nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sobre el agua, sobre la influencia de nuestros pensamientos en el agua. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Da que pensar, ¿verdad? Realmente da que pensar. Hasta porque ya hemos escuchado por lo menos hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Sabemos que algunas dolencias, ¿no?, que padecemos en nuestro cuerpo están relacionadas con el pensamiento. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me estreso, cuando siento rabia, me duele muchísimo el estómago. O cuando estoy nerviosa, afligida con algo, me afecta el intestino. Entonces,
¿Qué puede hacer en nosotros, no? Los buenos pensamientos, porque los buenos pensamientos también impactan en nuestro cuerpo y en nuestro entorno, ¿no? Y si pensamos la cantidad de agua y de moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿qué tipo de pensamiento voy a querer tener? ¿No? Voy a vigilar para mantener ahí el pensamiento que el primer afectado soy yo y luego después mi entorno. Aquí vamos a hablar sobre otro punto que también ha mencionado algo Joaquín en su conferencia. Y os voy a traer algunas pesquisas científicas también que hablan de la meditación. Hay varios estudios científicos y la ciencia sigue con sus investigaciones sobre los efectos de la meditación en el cerebro y en la calidad de vida del ser humano. Sarah Lazar labora actualmente en el Hospital General de Massachusetts, en la Escuela de Medicina de Harvard, en donde ejerce y enseña como neurocientífica. La doctora empezó sus investigaciones después de algunos cambios significativos en su propia conducta después de haber empezado a practicar yoga por recomendación médica. Su curiosidad científica le llevó a investigar esos efectos del yoga con el rigor de su formación y los recursos al alcance. Además de encontrarse con abundante literatura al respecto, estudios que, por ejemplo, indagan sobre el uso terapéutico de la meditación en casos de estrés, depresión, insomnio, angustia y otros padecimientos mentales y psicosomáticos. En principio, la doctora examinó la materia gris de 2 grupos de personas. Uno integrado por hombres y mujeres que habían meditado buena parte de su vida. Y por otro lado, un grupo de control con personas que no practicaban la meditación ni algún otro ejercicio afín. Entre los resultados, Lazar y su equipo encontraron que dicho componente era mayor en el primer grupo, particularmente en el córtex frontal asociado con la memoria y la toma de decisiones, pero en especial en el córtex sensorial, la ínsula y regiones relacionadas con la audición. Lo cual tiene sentido, explica la doctora. Cuando estás más consciente, pones atención a tu respiración, a los sonidos, a la experiencia del momento presente y apagas la cognición. Es lógico que los sentidos mejoren. En el caso del córtex prefrontal y su vínculo con la memoria, Lazar también encontró que la materia gris presente ahí en personas de 50 años que meditaban era equivalente al de una persona de 25 años. En ese punto, para no creer que la meditación era una panacea, la investigadora se propuso si quizá las personas del grupo de meditadores no tenían ya más materia gris antes de practicar la meditación. Entonces, para responder a eso, armó otro experimento en el que un grupo de control sería comparado con otro de personas que nunca antes habían meditado y que durante 8 semanas por 40 minutos al día participarían en un programa de atención plena, ¿no? Lo llamado mindfulness, orientado a reducir el estrés. Por sorpresa de ella misma, incluso en un periodo tan breve, 8 semanas, el cerebro de las personas en el segundo grupo tuvo cambios significativos en las siguientes regiones. La corteza cingulada posterior asociada con la divagación y la importancia de sí.
El lado derecho del hipocampo asociado con el aprendizaje, la cognición, la memoria y la regulación de las emociones. La juntura temporoparietal, en donde se procesan la toma de perspectiva, la empatía y la compasión. El puente troncoencefálico, en donde se produce una buena cantidad de los neurotransmisores con los que funciona nuestro cerebro. Y la amígdala, que algunos consideran fuera del cerebro, también se redujo como consecuencia de la meditación, lo cual se ha relacionado con la disminución de emociones como la angustia, el miedo y la tensión. Y aquí se puede ver, ¿no?, en esa foto, la diferencia en el primer caso sin meditación y en el segundo caso después de la meditación. Y aquí un otro caso interesantísimo. Hay otra investigación bastante conocida, la de Richard Davidson, psicólogo estadounidense y profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, que dio a conocer al mundo al monje budista francés, y perdonadme, Chris, por decir ese nombre, Matthew Ricard, que sería rebautizado con el nombre de el hombre más feliz del mundo. Los resultados mostraron que mientras Ricard practicaba meditación, su cerebro desarrollaba una actividad superior a la normal en la corteza cerebral prefrontal izquierda. Esto indicaría una gran predisposición para el bienestar, las emociones positivas y la gestión del estrés. De hecho, el monje dio resultados muy por encima de lo que se creía posible. La ciencia demostraba así que aquellas personas que entrenaban sus cerebros de una cierta manera les resultaba más fácil ser felices que al resto de personas. Eso porque también la meditación hace que nuestro cuerpo produzca dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad, además de la serotonina, que regula nuestro sueño y nuestro humor. Bueno, y la meditación es excelente no solamente para traer, ¿no?, esos beneficios que hemos visto aquí que la ciencia nos demuestra, ¿no?, pero también para practicar el autoconocimiento. Es una herramienta que ayuda muchísimo en este proceso y puede ser una meditación guiada o solamente una oración, que ya estarías ahí en meditación, solamente con visualizar la naturaleza, estar en silencio, escuchar una música bonita, ¿no? Y el autoconocimiento, como ya sabemos, es indispensable para tener una vida plena, para entender cómo son mis procesos, qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta, qué es lo que me hace feliz, lo que me hiere, me pone triste. Además de ser una herramienta que nos ayuda a conectarnos con la espiritualidad, ¿no? Y aquí, independientemente de religión, aquí no hablo de religión, todo el mundo puede practicar la meditación, sino de conectarse, ¿no?, con uno mismo y con esa fuerza mayor, ¿no?, que podemos dar el nombre que queramos: Dios, universo, energía, naturaleza. Lo importante entonces aquí es hacer esa conexión para aprender a estar en calma, ¿no?, para armonizarse y ser más feliz. Aquí, ¿no? Bueno, y por último, quiero traeros apenas una recomendación de un libro que leí, que me impactó bastante,
donde el autor no está ligado a ninguna religión y que todo lo que dice tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? Él habla, sobre el pensamiento incesante en el pasado o en el futuro, ¿no? Y que eso nos genera angustias, ansiedades, depresión. En el desarrollo de su libro, él nos comenta que nosotros no sabemos vivir el ahora, ¿no? El presente, que estamos constantemente presos al pasado, rumiando situaciones que no volverán o que ya no tienen arreglo, ¿no? Extrañando hechos, personas y demás. O que estamos constantemente preocupados y proyectando el futuro, no olvidándonos así de vivir el presente, de vivir el ahora, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que realmente tenemos, el ahora. Y el libro se llama El poder del ahora. Y aquí he querido traer solamente algunas frases, algunos pequeños párrafos que traen un mensaje, yo creo que importante para estas jornadas y para el tema que nos trae aquí. Y él dice lo siguiente: tu dolor tiene dos niveles, el dolor que creas ahora y el dolor del pasado que aún vive en tu cuerpo y en tu mente. Es decir, estamos todavía muy apegados al pasado, ¿no? A situaciones o a personas que nos hicieron algún daño, y con eso seguimos sufriendo y sufriendo y sufriendo en un sin vivir. O nos apegamos a cosas que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Y que ahora nos consume la culpa. Por eso aquí hay que poner en valor el perdón, ¿no? El perdón hacia el otro, el perdón hacia uno mismo, ¿no? Porque el perdón es liberación, es paz y es amor, sobre todo con uno mismo, independiente de si lo que siento es por algo que el otro ha hecho a mí, ¿no? Porque cuando yo perdono, yo me libero de esa culpa y yo me amo, ¿no? Y amo al otro también en grados diferentes, pero es un tipo de compasión, ¿no? Porque si me quito de encima también este peso de no perdonar, ¿no? Puedo sentirme más leve, más feliz. Y el autor sigue, ¿no? Dice: es posible vivir libre de sufrimientos, libre de ansiedades y neurosis. Para ello tenemos que llegar a entender cómo creamos el dolor. Los problemas no los crean los demás, ni el mundo de ahí fuera, sino nuestra mente, ¿no? Con su incesante flujo de pensamientos, recuerdos del pasado y preocupación por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente pensando que somos ella. O sea, él quiere decir en esta mente enferma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Es decir, no somos el dolor o el sufrimiento, ¿no? Esto es algo pasajero en nuestra vida, ¿no? Yo acepto este dolor y quiero ver lo que puedo aprender de él. Y él dice también: toda negatividad está producida por una acumulación de tiempo psicológico y una negación del presente. Inquietud, ansiedad, tensión, estrés, preocupación son aspectos del miedo, y todos ellos están producidos por un exceso de futuro y una falta de presencia. Culpa, lamento, resentimiento, pena, tristeza, amargura y todas las demás facetas de la falta de perdón están causadas por un exceso de pasado y una presencia insuficiente, ¿no? Mirás el daño
¿no?, que podemos causarnos a nosotros mismos por no vivir el presente, ¿no?, por vivir constantemente en este pasado o estar proyectando demasiado el futuro. Dice, el tiempo no tiene nada de precioso porque es una ilusión. Todo lo que percibes como precioso no es el tiempo, sino un punto que está fuera del tiempo, el ahora. Ese sí que es precioso. Cuanto más te enfocas en el tiempo, o sea, pasado y futuro, más pierdes el ahora, lo más precioso que hay. Porque es en el presente, ¿no?, donde están las oportunidades, ¿verdad? Es en el presente donde podemos hacer algo de verdad por nosotros mismos. Dice también, una vez aprendido el principio básico de mantenerte presente como observador de lo que ocurre dentro de ti, entendiéndolo por experiencia directa, tienes a tu disposición la más potente herramienta de transformación, o sea, el autoconocimiento, ¿no? Observarme cómo soy ahora, qué siento ahora, qué vivo ahora y qué quiero ahora. Y para finalizar, me ha parecido muy bonita también estas palabras que dice, el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. La iluminación es el final del sufrimiento y del conflicto continuo, tanto interno como externo, pero además es el final de la horrible esclavitud que produce el pensamiento incesante. Es una liberación increíble, dice. Bueno, mirad cuántos recursos nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y más que eso, nosotros llevamos estos recursos dentro de nosotros mismos. Entonces, nosotros sí que podemos superar esas montañas, esos obstáculos, ¿no?, que surgen en nuestro camino, porque la vida es mucho más que eso, ¿no? Y estamos aquí para ser felices. Muchísimas gracias.